Gracias. Ya, chicos, entonces, les doy la cordial bienvenida. Espero que tengan un excelente día hoy y recordarles que estamos en la clase número 12 de la unidad 1, ya, en Historia. Anote el número de la clase y recordarles además que estamos en pleno desarrollo del Estado moderno. Todo lo que tiene que ver con la organización política en la época moderna en Europa, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es que no vamos a pasar contenido teórico, sino más bien vamos a hacer actividades prácticas en donde son fragmentos de textos que fui extrayendo de distintos lugares, son de textos escritos por distintos autores, algunos de ellos que conocimos ayer, y la idea de esto es que a través de estos escritos de estos personajes podamos ir conociendo más o menos cuál era el pensamiento que se manejaba en esta época en torno a la política, ¿ya? Por lo tanto, vamos a hacer estas actividades, van a ir anotando, vamos a ir revisando lo que ayer quedó pendiente, y va a anotar entonces clase 12 el objetivo, realizar actividades prácticas sobre la organización política de la época moderna, ¿ya? En Europa, por supuesto. Seguimos en la misma línea. Fecha, jueves 28 de mayo. Ya, chicos, entonces vamos a seguir avanzando. Dijimos clase 12, hoy día vamos a hacer una actividad práctica, ¿ya? Quiere decir esto que vamos a hacer un fragmento, una guía que igual tenemos que anotar y tenemos que ir desarrollándolas todos juntos, ¿bien? Recordar como siempre las reglas de la clase, apagar su micrófono, pero eso no significa que ustedes sean personas pasivas. Yo necesito que ustedes sean estudiantes activos dentro de la clase. Significa que mediante el chat o mediante el micrófono también puedan participar. Ya intercambiemos, interactuemos, hablemos sobre el contenido y podamos dialogar. Si no, la verdad es que hacer un monólogo por mi parte no tiene mucho sentido. La clase 50% la hacen ustedes. Así que por favor, recordemos eso como un elemento muy importante, ¿ya? Ayer nosotros trabajamos, hemos venido trabajando desde la semana pasada un tema bastante complejo y muy importante, que es en torno a la política de la época moderna y que aborda los estados modernos, ¿ya? Específicamente dijimos que esto ocurre ya a finales de 1400 en adelante. Ahora, necesito que ustedes me vayan diciendo qué es lo que recuerdan de ayer. Si vimos causas, vimos características, qué es lo que hemos ido trabajando para que activemos conocimientos. Ustedes me van diciendo y yo voy a ir anotando entonces en esta pequeña. Bien, estados modernos, entonces, la centralización del poder. ¿Qué más vimos aparte de eso? La centralización del poder, la organización política. Vimos las causas, ¿ya? Vimos qué cosas, qué situaciones llevaron a desencadenar este tipo de gobierno, ya que finalmente termina en una organización absolutista, en donde el poder absoluto lo tienen los monarcas. Ya, y cuando hablamos entonces de la palabra orígenes, es porque nos estamos refiriendo a las causas. Perfecto. Entonces, orígenes del Estado moderno.
¿ya? Como estamos viendo, los orígenes, las causas, lo que lleva al desarrollo de este tipo de Estado, este tipo de organización política, a lo último, ya las próximas clases vamos a ver las consecuencias, ¿ya? ¿Qué dejó, qué estragos dejó el desarrollo de este tipo de política? Ya, esto por supuesto que no se anota, solamente es una activación de conocimientos y vamos a seguir avanzando, ¿ya? El día de ayer nos quedamos con una actividad que eran 4 preguntas y yo dije que de las personas que están conectadas ahora, que son 14, voy a sacar al azar y al menos me tiene que decir una de las 4 preguntas, sin importar si es la uno, la 2, la 3 o la 4, ¿ya? Me tiene que responder a través del chat o a través del micrófono lo que colocó usted en la respuesta. Yo no sé si alguien de manera voluntaria quiere empezar con la respuesta número 1, en donde dice, explique los factores que permitieron el surgimiento de los estados monárquicos, o sea, los orígenes, lo que hablamos ayer. Si no hay ningún voluntario para poder yo llamar a alguien al azar. Ya, la Anaís Ponce va a decir la 3 por mientras, ya, así que la vamos a escuchar. Ya Anaís, la 3 dice, a partir de sus conocimientos, explique cómo habría influido la formación de los ejércitos profesionales en la consolidación del Estado moderno. ¿Habrá cambiado la forma de hacer guerra? Fundamente. Ya, la 2. ¿Qué importancia pudo tener la burocracia y la creación de un sistema fiscal en la centralización del poder? Argumente. Recordemos que la burocracia está asociado a todo lo que tiene que ver con la ejecución de trámites, cuando usted lo mandan a un lugar, después a otro, tiene que ver con todos los trámites administrativos, por ejemplo, las municipalidades, en el pago de impuestos, entre otros, ¿ya? Anaís, ¿cuál va a decir al final, la 2 o la 3? Usted me dice. Ya. La Anaís dice que la burocracia tuvo mucha importancia ya que se basaba en la dominación política como la documentación. Muy bien. Es más o menos lo mismo que acabo de decir yo. Tiene que ver con el ejercicio de ejecutar procesos documentativos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando usted el próximo año vaya a matricularse a primero medio, le van a decir, ah, ya, ¿usted cuántos años tiene? 14, 15 años, viene de una escuela básica, va a postular a primero medio, me tiene que traer certificado de notas de séptimo de octavo, me tiene que traer una copia de hoja de vida de sus anotaciones, certificado de alumno regular, ficha de matrícula, todo eso es una documentación. Y eso forma parte de un trámite al cual se le llama la burocracia, ¿ya? Entonces la ANAI está complementando su respuesta y dice que la burocracia efectivamente tuvo mucha importancia ya que se basaba en la dominación política como la documentación. La creación de un sistema fiscal provoca que todos los registros, tributos e impuestos se concedieran en el centro del poder. Súper bien, yo creo que es una respuesta cortita, pero muy asertiva, muy puntual y bastante clara, ¿ya? En donde se le atribuye todo el proceso de documentación para distintos trámites y también pago de impuestos al centro del poder, o sea, al desarrollo del trabajo de los reyes. Siempre ellos estaban detrás de la aprobación de documentos, de permisos, de autorizaciones. Esa es la conclusión que nosotros podemos llegar, ¿ya? Todo lo que tenía que ver con trámites, chiquillos, solicitud de permisos, de viajes, de cambios, de comercio, de todo eso, que podemos llamar burocracia o documentación, estaba asociado a la autorización de los reyes, ¿ya? Ya, Brigitte, hablemos de la pregunta 4, ¿ya? Dice, considerando sus conocimientos previos, compara el sistema feudal con las características del sistema moderno. Ten en cuenta que la formación de ejércitos profesionales y la concentración del poder era en manos de un rey, ¿ya?
Vamos a leer la respuesta que nos dijo la Brigitte. Dice, en el feudalismo el rey compartía su poder o había una especie de fragmentación del poder, ¿cierto? Mientras que en el Estado moderno, en esta época, el rey poseía todo el poder. Tenía incluso ejércitos, pero estos solo seguían órdenes de este. Excelente, Brigitte, muy buena respuesta porque fue bastante clara, ¿ya? Si tuviésemos que comparar el sistema feudal, que es el sistema que rige la época medieval, con el Estado moderno, que es el sistema que rige la época moderna que estamos estudiando, podríamos inferir, por ejemplo, que en el feudalismo el poder era fragmentado. Eso quiere decir que estaba dividido entre muchas personas, ¿ya? Incluso los señores feudales. Bien, sin embargo, en el Estado moderno, que es el Estado que estamos estudiando ahora, el poder absoluto estaba en manos del monarca, o sea, del rey. Incluso si éste tenía ejércitos, pero a pesar de ello, los ejércitos y todos los grupos seguían instrucciones directamente de ellos. Sí, Miguel, estamos respondiendo las preguntas. Acabamos de responder la pregunta 3 y la 4, ¿ya? Ahora me falta la pregunta 1 y 2. Yo no sé si hay voluntarios, sino para poder sacar a algunos compañeros, ¿ya? Ah, perdón, la 2 y la 4. Nos falta la 1 y la 3. Gracias, Anay. Falta 1 y 3. Miguel, ¿hiciste alguna tú? Hola, Connie. Ya. Connie, ¿puedes compartir la respuesta de la 1? Dice, explique qué factores permitieron el Estado moderno, su surgimiento. Dijimos que hubieron muchas causas, ya, desde la revolución científica hasta, por ejemplo, el tema de los territorios, que ayer lo hablamos. No sé si tienes alguno para poder compartir. Alguien que haya hecho la 1, entonces voy a ver acá, a ver. Ya. Amalia hizo la 1. Amalia Gallegos. Necesito que me vayan respondiendo si sí o no, porque yo voy a pensar que ustedes dejaron conectado el computador y están durmiendo. Gabriel Sánchez, por ejemplo. Claro, puede que estén escribiendo, vamos a esperar. ¿Ya? Eh, Ya, la estrella, por ejemplo, me coloca que dentro de uno de los factores que permiten el surgimiento de los estados monárquicos, dice el aumento del poder del señor feudal. Pero no entiendo eso. Ah, sí, del rey. Sí, sí, porque yo dije no lo entiendo porque eso es más medieval. Toda la razón, ahí lo corrigió la estrella. El aumento del poder del rey, efectivamente. Cierto, los señores feudales disminuyen, es decir, ni siquiera disminuyen, logran desaparecer ya con el paso de los tiempos en este escenario de los estados modernos y se le da paso, como dice la estrella, al poderío de los reyes, que son estos monarcas. ¿Alguien más que pueda complementar la respuesta? Dice, debido al desarrollo de las cruzadas, los señores feudales disminuyen. Exacto. Debido al tema de los conflictos religiosos y políticos en la Edad Media, hacen que los señores feudales comiencen en retirada a salir de este escenario político. Además, la burguesía apoyaba económicamente a los reyes. Exacto. O sea, además de todo esto, los reyes tenían a muchas clases sociales sometidas, incluso a la burguesía, que es una nueva clase emergente que nace en esta época. Por lo tanto, ellos tenían todos los escenarios favorables para poder desarrollarse, tenían mucho apoyo. Bien,
Ya, chiquillos, vamos a llegar hasta acá. Le agradezco a las personas que participaron porque creo que contribuyeron en respuestas bastante claras, precisas y bastante asertivas, ¿ya? Así que muy bien. Chiquillos, lo que vamos a hacer hoy día es lo siguiente. Actividad número 1 tiene que ver con la comprensión de textos, ¿ya? Leamos atentamente el texto, pero mientras lo vamos leyendo yo necesito que lo vayan anotando. Si vamos generando, por ejemplo, el tema de que sácale foto y después anota, ustedes se van a acumular de una cantidad de diapositivas de toda la asignatura y van a tener que pasar en limpio y que realmente es mucho trabajo, ¿ya? Yo siempre a ustedes les aconsejo que recorten y peguen del libro, pero en este caso son extractos de textos que no están en el libro, por lo tanto vamos a ir anotando y vamos a ir trabajándolo al tiro, ¿ya? Entonces, actividad, comprensión de texto. Número 1, vamos a leer lentamente todos juntos el texto. Número 2, debes anotar este texto que no tiene más allá de 5 líneas y va a responder la pregunta que viene más abajo. Además de ello, necesito que subraye los conceptos que no conozca. Y esos conceptos, de eso usted va a poder definirlos, ¿ya? No creo que sea más allá de 3 o 4 palabras que no conozca. Lo demás sí lo conocemos. Connie, tranquila, después participamos en otra actividad, no hay problema. Sí, se agradece lo que respondieron, chiquillos. Al final tenemos poquito tiempo, ¿ya? Lo que me preocupa ahora es que vayamos anotando, así que mientras anotan vamos a ir leyendo y me van a ir diciendo qué palabras no conocen, ¿ya? Por ejemplo, si yo leo el texto, yo digo, Dios estableció a los reyes, profe, no conozco la palabra reyes, no sé lo que significa. Es casi imposible, porque todos estos días hemos hablado qué es un rey, qué es un monarca, ¿ya? Dice entonces, esto es un extracto de un texto que se llama La política según las Sagradas Escrituras. Es un libro que escribió Jacques Bousset, que nosotros ayer vimos que este personaje es uno de los grandes escritores de la época e investigadores sobre este tema político, ¿ya? Entonces, él, por ejemplo, postula que Dios establece a los reyes como sus ministros y reina a través de ellos sobre los pueblos. Los príncipes actúan como ministros de Dios y sus lugartenientes en la tierra. Por medio de ellos, Dios ejercita su imperio. Por ello, el trono real no es trono de un hombre, sino el de Dios mismo. Se deprende de todo ello que la persona del rey es sagrada y que atentar contra ella es un sacrilegio, o sea, una falta de respeto. Yo no sé si se acuerdan, la semana pasada también leímos un texto que hablaba casi de lo mismo, pero con otras palabras, ¿ya? En el fondo, este texto apunta a una dirección que yo quiero saber que ustedes van a llegar a dar a ese punto, en donde tiene que ver 3 cosas: el poder, Dios y los reyes. Ya, con estas 3 palabras ustedes podrían ser capaces de establecer una respuesta, según lo que Jacques Bousset puede definir como este contexto de política de estados modernos. Por ejemplo, en este texto, ¿qué podríamos subrayar de palabras que ustedes no conocen? Yo ya encontré una que no conozco, según mi pensamiento de estudiante de octavo. Muy bien, yo también, Anaís, pensé al tiro en esta palabra, lugartenientes. No creo que todos la conozcan porque al menos no la hemos trabajado, pero quizás algunos sí lo ubican. Lugartenientes, ¿ya? Ejercita su imperio, ya sabemos lo que es un imperio, un trono, Dios. Por ejemplo, sacrilegio, no todos sabían, pero acá aparece entre paréntesis el significado, ¿ya? Por lo tanto, aparte de anotar el texto, va a anotar en un rinconcito en su cuaderno la palabra lugartenientes y va a definirlo, ¿ya? Y abajito va a escribir la siguiente pregunta. Según la teoría de Jacques Bousset, ¿a quién debe rendir cuentas el rey y por qué? ¿Por qué el rey, que domina todo, que es la máxima autoridad, dueño de todo, tiene que rendirle cuentas a alguien? Pero ese alguien, ¿quién es?
¿Es una persona? ¿Es un burgués? ¿Es un esclavo? ¿Es un ministro? Exacto, es a Dios, tal cual como dice la Anaís. Y acá es donde yo les doy más o menos el bosquejo para su respuesta. ¿Ya? El poder de los reyes está asociado a Dios. Léalo bien. En el primer párrafo dice, Dios estableció a los reyes como sus ministros y reina a través de ellos sobre los pueblos. O sea, los reyes son en el fondo el transporte de la palabra de Dios. ¿Ya? Todavía sigue la importancia de la iglesia en la política. Así que la respuesta que ustedes plantean debería ser esa. Les voy a dar 1 minuto para que terminen de anotar, 2 minutos. 1 para que terminen de anotar y 2 para que puedan expresar su respuesta. Ya. Yo ya tengo mi respuesta más o menos con lo que ustedes han dicho. Ahora me gustaría saber, algunos de ustedes, ¿qué respondería ante el análisis de este breve texto? Por ejemplo, me gustaría leer lo que dice el Yacid, lo que dice el Nicolás, el Matías Alegre, el Martín Iturrieta. Podría colocar una respuesta tentativa a través del chat, ¿ya? Según este escritor, ¿a quién debe rendir cuentas el rey y por qué? ¿Por qué el rey tiene que explicarle a una persona lo que está gobernando y lo que está haciendo? ¿Y por qué? ¿Ya? Me gustaría leer a un Diego Mateluna, a un Almendra Costa, y que no sea siempre la Anaís, la Brillita, el Miguel, la Connie o la Estrella. Lea nuevamente el texto. Yacid, ¿me puedes confirmar de que tú me estás escuchando? A través del chat, por último, colócame sí, la estoy escuchando. Ya. Matías Alegre, ¿me estás escuchando? Ya, súper bien. ¿Qué piensan entonces de la respuesta? Es súper fácil, fácil, chiquillos. Te la dije todo el rato. Deberíamos colocar 4 palabritas y listo. Ya está. Ya, dígame. Dice Brigitte, porque el rey tiene una fuente de difusión más grande que cualquier otra persona y de esta manera es más fácil poder difundir la palabra de Dios. Buenísima. Muy bien. Claro, porque ¿qué sacamos, por ejemplo, que un esclavo sea la palabra de Dios si él no tiene el poder ni tampoco la fuente ni la capacidad de difusión para difundir la palabra de Dios? Ahora, nos conviene mucho más que la palabra de Dios sea difundida a través del rey, porque es una persona que tiene mucho poder, que todos lo van a escuchar,
que todos le van a hacer caso porque él impone a través de su poder. Por lo tanto, en resumidas cuentas, como dice la Brigitte, le conviene a todo el mundo de que el rey sea el que transporta la palabra de Dios, ¿ya? La Rosángel dice que debe rendirle cuentas a Dios, ya que él estableció a los reyes como sus ministros. Excelente, de hecho aparece en el texto, súper simple. ¿A quién debe rendirle cuentas los reyes? A Dios, ¿ya? ¿Por qué se denominan ministros? Casi como discípulos de Dios, ¿ya? Y finalmente yo coloqué la siguiente respuesta para que el que quiere complementarla pueda agregarlo. Coloqué que el rey debe rendirle cuentas a Dios, ya que se dice que Dios reina a través de los reyes en la tierra, que el trono no es del hombre, sino más bien es de Dios, ¿ya? Así que el que quiere complementar su respuesta puede agregar la respuesta que yo establecí. Ahora, chiquillos, lugartenientes, usted debe averiguar lo que significa. Sacrilegio también debe averiguar lo que significa, a pesar de que hay un breve sinónimo ahí, o una definición. Quizás hoy día no alcancemos a hacer todo, pero al menos vamos a llegar hasta donde más podamos avanzar en la siguiente actividad. Ya, supongo que estamos, que anotamos, que después el que quedó atrasado va a poder seguir completando. Siguiente texto. Quiero detenerme acá a decirles algo. Nosotros ya no estamos en quinto básico, nosotros estamos en octavo. Usted está a un paso de la enseñanza media y a otro paso de la universidad. Por lo tanto, ya no vamos a estar haciendo trabajitos con cartulinas, con cosas por el estilo. Quizás en algún momento lo vamos a hacer, pero de 10 que hacíamos los años anteriores, ahora van a ser 2, ¿ya? Porque acá lo que nosotros necesitamos desarrollar, potenciar como algo obligatorio es la habilidad del análisis. Ustedes de aquí en adelante se van a encontrar con muchos textos en donde van a tener que leerlo, releerlo, extraer respuestas implícitas y van a tener que ir descifrando también de qué se trata. Ahora, nos vamos a encontrar con evaluaciones en historia, por ejemplo, de textos, ¿ya? Porque tenemos que saber trabajar eso antes de que ustedes lleguen a primero medio. Después van a hacer esto mismo, pero relacionado con otras épocas. Van a tener que estudiar, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que ayer me estaban preguntando, el Holocausto nazi, toda esta época de cambios políticos, en la época contemporánea. Y yo no puedo llegar a pies pelados a enfrentarme a este contenido si no he trabajado el desarrollo de estas habilidades. Por eso que es importante que potenciemos la lectura, hagamos análisis, cuestionemos, critiquemos. El pensamiento crítico es fundamental para el desarrollo humano, no tan solo en el colegio, ¿ya? Acá la Brigitte me está compartiendo, por ejemplo, la definición de lugarteniente. Dice persona con autoridad y poder para sustituir a otro en algún cargo. Muy bien, ¿ya? ¿Algún voluntario para que me lea el texto? Y yo lo voy ayudando a subrayar, para que tome el audio. Veo que son muchos, están colapsando el audio. Ya, Martín Iturrieta. Muy bien. Comencemos de donde dice es solo. Es solo en mi persona donde reside el poder soberano, cuyo carácter propio es el espíritu de consejo, de justicia y de razón. Es a mí a quien deben mis cortesanos su existencia y su autoridad, la plenitud de su autoridad que ellos no ejercen más que mi nombre. Reside siempre en mí y no puede volverse nunca contra mí. Solo a mí pertenece el poder legislativo sin dependencia y sin división. Es por mi autoridad que los oficiales de mi corte proceden no a la formación, sino al registro, a la publicación y a la ejecución de la ley. El orden político emana de mí y los derechos de los intereses de la nación, de los que suele hacer un cuerpo separado del monarca, están unidos necesariamente al mío y no descansan más que en mis manos. Gracias, Martín, súper bien.
Chiquillos, ¿se dan cuenta de lo que el compañero acaba de leer? O sea, realmente yo pienso, mentalidad 2020, que estos tipos estaban realmente locos. O sea, yo digo, ¿cómo una persona puede ser capaz de decir que todo, que las leyes, que los derechos de las personas, que los intereses de la nación, incluso hasta que hayan ejercicios de legisladores, todo no descansaba en ningún otro lugar que las manos del rey? O sea, usted puede decir, ¿realmente estaban locos? O sea, ¿qué persona en el 2020, por ejemplo, podría decir esto? ¿Ya? Imagínense usted estando ante una persona que le diga toda esta cantidad de descripciones de poder. Usted va a decir, no puede ser, ¿cierto? Pero pensemos que hace 500 años atrás sí existió esto, sí existía un poder absoluto y realmente es increíble que las personas se demoraron 300 y 400 años aproximadamente en darse cuenta de esto, para que después, alrededor de 1789, la Revolución Francesa, pudiese alzarse el pueblo en contra de este sistema político, ¿ya? La Connie me dice, profe, una tía mía es profesora de historia y me dijo que los feudales casaban a sus hijos y se formaban un terreno más amplio, así sucesivamente, y dijo que así se formaron las monarquías. Exacto, en la época medieval y en la época moderna. De hecho, ayer lo comentamos, que el tema de arreglar como los casamientos o las uniones de las parejas no tenía que ver con el amor precisamente, sino que tenía que ver con lo que dice la Connie, con los intereses en cuanto a la adquisición de bienes y de terrenos. Yo no iba a casar, por ejemplo, señor feudal, a mi hija con un esclavo, ¿ya? Lo más probable es que habían intereses políticos y económicos y la iba a casar, por supuesto, con una persona que me entregara mayores beneficios en distintos ámbitos, ¿ya? Ahora, dice, explique con tus palabras en qué consistía el poder absoluto de los reyes. Pucha, según Luis XV, pucha, yo acá, según este texto, puedo decir muchas cosas, ¿ya? Ahora, este es un discurso de Luis XV, que él se lo dijo al Parlamento. O sea, estamos hablando de que estas palabras son de un rey, que fue Luis XV, y Luis XV esto se lo dijo al Parlamento. O sea, le dijo, ustedes pueden hacer leyes, pueden oficializar, por ejemplo, trabajar en la corte, pueden hacer lo que quieran, háganlo. Pero de todas maneras, les digo al tiro que todos los derechos de la nación, todas las decisiones, no descansan en ningún otro lugar que en mis manos. Eso les dijo el rey al Parlamento, en París, el día 3 de marzo de 1766. Tal cual como dice la Brigitte. ¿Qué se creía, cierto? Uno dice, oye, pero ¿qué onda? ¿Se juraba a Dios? Sí, efectivamente. Ellos eran la palabra de Dios acá en la tierra, ¿ya? Entonces, ustedes dicen, pero ¿cómo tanto poder? Sí, y el pueblo todavía no sabía de revoluciones ni de cuestionamientos, porque de a poco, en la revolución científica, la invención y desarrollo de la imprenta y todo este despertar intelectual, hizo que las personas empezaran a cuestionar este sistema político, de a poco. Pero este cuestionamiento tardó en desarrollarse cientos de años. La Nai dice, es que obvio, teniendo todo el poder que iba a pensar, el pueblo era muy sumiso, efectivamente. Y les costó darse cuenta porque era una sociedad un poco dormida, con poco acceso al estudio, poco acceso a los libros. Veníamos de una sociedad medievalista, ¿ya? Por lo tanto, de a poco la sociedad empieza a darse cuenta, empieza a cuestionar, y esto termina finalmente en la Revolución Francesa, como les digo yo, en 1789. Después viene una oleada de cuestionamientos, matan al rey, hay otra revolución después, revolución industrial, cambios políticos en las leyes, proclamación de los derechos del hombre, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿cómo podría explicar yo con palabras en qué consistía el poder absoluto de los reyes? Es que simplemente todo el poder estaba en las manos del rey, a pesar de que existían organismos como el Parlamento o otros, por ejemplo, o alguna otra institución, todo debía pasar por manos del monarca. Y así lo dijo en este discurso Luis XV, ¿ya? Esa es la respuesta entonces bastante simple. Pregunta, hasta acá,
a través de estos textos, a través de estas palabras que son fuentes, primera fuente, en un discurso de una persona, va quedando claro cómo se vivía la política absolutista en esta época moderna. ¿Hay dudas? ¿O esto va quedando claro y me genera incluso hasta un poquito de rabia? Porque a mí, de hecho, leer esto, y también he leído en otras situaciones, otros discursos, me da rabia pensar de que nosotros provenimos desde ahí, desde una sociedad en donde la última clase éramos nosotros, que la teníamos que acatar, ¿cierto? Que era, claro, como dice la Anaí, que era bastante injusto, y aunque estamos en el 2020, todavía siguen habiendo cosas muy iguales de esa época. Hay cosas que no han cambiado y que lamentablemente no van a cambiar, ¿ya? Así que la Brigitte dice, sí, qué impotencia, o sea, se aprovecharon tanto de la gente. Sí, efectivamente sí, y sabemos que la pirámide social siempre está sostenida por nosotros, que somos la clase trabajadora, y si nosotros no habría desarrollo de reyes, no habrían clases sociales altas, las élites, ni trabajo, ni comercio, ni nada de lo que vamos a ver más adelante que está asociado a la expansión de este sistema también, ¿ya? Así que eso, chiquillos, por ahora. Este texto está bastante bueno porque a uno lo hace pensar. Y ojo que esto no es que lo haya escrito alguien, son palabras y discursos de una persona. Ya, vamos a seguir avanzando y llegamos ya casi a la parte final de la clase, en donde este cuadrito está súper fácil, ya, es bastante amigable porque ya lo hemos trabajado. Incluso de las preguntas que le di ayer, una de las 4 preguntas tenía que ver con esto, con comparar el sistema feudal con el absolutista, ¿ya? Entonces, dice que, según lo aprendido en clases, debe anotar este cuadro, completarlo, y debe establecer 3 diferencias entre sistema feudal, época medieval, y el absolutismo, sistema político de la época moderna. ¿Ya? O sea, nosotros ya manejamos este contenido. Sistema feudal, por ahí no sé quién fue la Brigitte, parece que dijo, no me acuerdo muy bien. Sistema feudal, el poder estaba fragmentado. ¿Qué significa fragmentado? Es que estaba dividido. Por ejemplo, nosotros en Chile tenemos una fragmentación del poder. ¿Por qué? Porque tenemos 3 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial. El presidente de la República no tiene una imagen como un monarca, no tiene el poder absoluto, por lo tanto también nosotros tenemos un régimen presidencialista, una república democrática con fragmentación del poder, ¿ya? ¿Qué más podríamos establecer del sistema feudal? El poder estaba fragmentado, existían figuras políticas como el señor feudal, ya que no existe en la época moderna, más bien pierde este poder. Y por último, ¿qué más podríamos agregar que se me esté escapando? Bien, Brigitte, era de mutuo acuerdo, o sea, era una relación bidireccional. Existía algo que se llamaba la lealtad, ¿ya? Exacto, era un acuerdo recíproco entre el señor feudal y sus trabajadores. Entonces, dígame. Existía algo que se llama una reciprocidad entre clases altas y las clases bajas, ¿ya? O sea, yo, ¿sabéis qué? Soy señor feudal, te voy a dar un terreno acá en mi señorío, tengo mi castillo, hay unos mansos, hay un bosque, hay molinos, te voy a dar un terrenito chiquitito para toda tu familia, pero tú a cambio me tienes que trabajar, tienes que servir a mi familia, tienes que hacer trabajos de agricultura, etc. ¿Se entiende? Yo te doy, pero tú también en respuesta me debes dar a cambio tu trabajo. Eso existió en la época feudal, época medieval, perdón, sistema feudal. Entonces, en el absolutismo no, pues fue totalmente distinto el cuento, ¿cierto? En el absolutismo, el poder absoluto lo tiene el monarca. ¿Qué más podríamos establecer acá?
De hecho, podríamos sacar la respuesta de los textos que leímos. Absolutismo, el poder absoluto lo tiene el rey, ¿cierto? Es la palabra de Dios en la tierra. Pucha, podríamos colocar hartas cosas, a mí se me ocurren muchas. Nadie lo cuestiona. Toma decisiones finales. Esto quiere decir entonces que a pesar de que el Parlamento o 100 personas le estén dando ideas, finalmente la decisión la tiene en sus manos, ¿ya? Sí, sí, tiene que ver también con la respuesta que dijeron las chiquillas. Ven, al final todos pensamos lo mismo porque es un hecho, ¿ya? Entonces sáquenle una fotito, estas son las respuestas que construimos entre todos, pero usted igual puede complementarla con sus propias respuestas, ¿ya? Recuerde que yo le voy a mandar el PPT, pero sin esta respuesta porque la estoy escribiendo en la pizarra. Así que, chiquillos, ya estamos llegando al final. Yo me quedo tranquila, al menos con hartas personas que han participado. Sé que el panorama está quedando bastante claro. Todo lo que es la política requiere más clases. Y finalmente vamos a hablar después de la economía con el mercantilismo y también con la llegada de los europeos a América, ¿ya? Así que hasta acá vamos a avanzar a lo último para ir dando fin a la clase, ¿ya? Este texto necesito que alguien me lo lea y nos ayude, ¿ya? Esta es una extracción de un texto que se llama La Historia Económica de Europa, escrito por estas personas que están acá, Shepard y Carol Gale, que son bastante conocidos también en la época por sus estudios. Yo lo quiero leer. Ya, mi amor, dele. La compañía o sociedad mercantil por acciones demostró ser una forma de organización comercial excepcionalmente útil para grandes proyectos y para ejecución de vastas empresas de largo alcance, porque representaba una suma de capitales antes de que personas, la sociedad mercantil tenía la ventaja de reunir en un solo fondo el capital social. Los aportes de muchos inversores, además la sociedad mercantil, aparecía como una entidad independiente de los individuos específicos que invertían en ella. Y así se prolongaba a perpetuidad en el lugar de exigir cuando fallecían las propiedades del capital. Al inversor, la compañía por acciones brindaba la oportunidad de aspirar a grandes ganancias, pero de una forma tal que si ello era necesario, podría transformar su inversión en dinero al vender sus acciones. Además, podía distribuir sus riesgos comprando una de muchas compañías. Ya, muy bien, muchas gracias. No sé si se dan cuenta, pero alguien se dio cuenta de algo, ¿no? ¿De qué tema habla? ¿Habla de política o de economía? Habla de economía, ¿ya? O sea, hoy día, la clase de hoy día la vamos a terminar haciendo una breve introducción al sistema económico que lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? De hecho, es un texto complejo, es un texto corto, pero que habla de palabras nuevas que nosotros no conocemos, no hemos trabajado, porque es un lenguaje tecnicismo económico, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, hablar de fondos, hablar de capital, hablar de mercantil, hablar
de inversión, hablar de ganancias, de dinero, de acciones, de transformaciones productivas, todo eso es un lenguaje económico. Ustedes en primero medio van a tener una subasignatura en historia que se llama economía, ¿ya? Y es un ramo que se trabaja en universidad, en distintas carreras, y ustedes lo van a tener en primero medio. Entonces es importante que también aprendamos a trabajar conceptos del lenguaje económico y podamos entender procesos como estos, ¿ya? Que son las compañías comerciales que se refiere a este texto. Yo los voy a dejar con este texto, no vamos a alcanzar a analizarlo, pero este texto necesito que al menos lo lean unas 4 veces, ¿ya? Van a hacer lo mismo, me van a subrayar las palabras que no conozcan y me las van a definir, la vamos a revisar la próxima clase, ¿ya? Dice la compañía o sociedad mercantil por acciones. Demostró ser una forma de organización comercial excepcionalmente útil para los grandes proyectos y para la ejecución de vastas empresas de largo alcance, porque representaba una suma de capitales antes que de personas. La sociedad mercantil tenía la ventaja de reunir en un solo fondo el capital social, los aportes de muchos inversores. Además, esta sociedad mercantil aparecía como una entidad independiente de los individuos específicos que invertían en ella. Así se prolongaba a perpetuidad al lugar de extinguirse cuando fallecían los propietarios del capital. Acá este texto está hablando de los dineros, de los recursos económicos de las personas. Acá también empieza a surgir el concepto de los préstamos, chiquillos. Préstamos que hoy día todos están hablando por esta crisis económica que estamos viviendo. Acá empieza a desarrollarse este concepto, ¿ya? Les voy a dejar este texto, léanlo, por favor, subrayen palabras para que lo analicemos y lo trabajemos el próximo día miércoles. Por ejemplo, acá tenemos palabras nuevas como mercantil, como acciones, como vastas, como empresas, capitales, fondos, capital social, aportes, perpetuidad, inversión, propietarios del capital, inversores, acciones, etcétera, ¿ya? Si nosotros no definimos esas palabras, difícilmente que podamos entender el texto. Entonces yo les recomiendo que defina las palabras, pueda releer el texto y al menos la próxima clase a través de unas 3 líneas me cuente qué entendió de este texto, ¿ya? Que es bastante complejo, pero para eso nosotros lo vamos a compartir. Ya, chiquillos, entonces, hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Sabemos lo que tenemos que hacer y la misión que tenemos para la próxima clase? ¿Ya? ¿Todo bien hasta acá entonces? ¿Todo claro? ¿Ninguna duda? Muy bien. Ya pues, chiquillos, les deseo un excelente término de semana. Ya saben que para cualquier cosa que necesiten me escriben, si tienen alguna duda. Por ahí anoche recibí otros trabajos, ¿ya? Y les voy a mandar los PPTs a través de las chiquillas para que los suban al Drive, ¿ya? Así que eso sería. Yo le voy a dar la palabra al tío Francisco si tiene algo que agregar para que vayamos finalizando. No, tía, muchas gracias, todo bien. Ya, tío. Ya, chiquillo, entonces. Un besito, cuídense y nos estamos hablando. Que estén bien. Chao, chao. Chao. Con ellos.